muchas gracias a Patricia Dalbano por la invitación para hablar de este tema, que es un tema bastante teórico, más que práctico, lamentablemente. Lamentablemente, porque tenemos poca legislación en la materia, y por supuesto, gracias también a Adrián Ganino, es un gusto que esta actividad se comparta entre ambos institutos. Bueno, vamos a usar la tecnología, a rezar un poco para que la tecnología funcione y compartiremos pantalla. Como decía Patricia, el tema de las preguntas que me pueden hacer por chat, al compartir pantalla no veo el chat. Sí me doy cuenta, porque se prende una lucecita naranja, si hay actividad en el chat, pero ahí no me doy cuenta de si es que están diciendo buenas tardes, mucho gusto, o si hay alguna pregunta. Sí, de eso no te preocupes, que después te la vamos pasando. Bárbaro, No pero vamos viendo cómo se desenvuelve la cosa y vemos si contestamos al final o si dejo de compartir pantalla y vuelvo a las preguntas y después sigo compartiendo pantalla, etcétera. Veremos. Bueno, este tema en el que me voy a meter, que como les digo, tengo el gusto de hablar con ustedes hoy, surgió, como había dicho, por invitación de Patricia, porque ella había visto un artículo de mi autoría, publicado en Microjuris, y bueno, le dije, con todo gusto hablaría de la cuestión. Después ese artículo se los voy a pasar como parte del material, así que voy a tratar de meterme en un derecho que entiendo es uno de los comparativamente menos tratados dentro del catálogo de derechos del consumidor. Justamente, ¿no? Si uno ve el artículo 42 de la Constitución Nacional y se fija en esos derechos que los consumidores tendrían en la relación de consumo, hay ríos de tinta sobre derecho a la salud, derecho a la seguridad, en sus distintas acepciones, obligación tácita de seguridad, obligación de garantía, derecho de la seguridad. Hay montones de escritos sobre el derecho a la información, a las condiciones de trato equitativo y digno, pero comparativamente hay muy poco en materia de qué es ese derecho que el consumidor tiene a la protección de sus intereses económicos, que aparece ahí, ¿no? Dentro de todo el párrafo, la protección de su salud, seguridad, de intereses económicos. También hay poco respecto del derecho a la libertad de elección, ¿no? Bueno, ya que estamos, ¿no? En Argentina tenemos la curiosidad de tener una ley de defensa de la competencia, una ley, decreto de necesidad y urgencia de lealtad comercial, y ahora una ley de góndolas, todas las cuales supuestamente tienen como finalidad garantizar la libertad de elección de los consumidores, y la mayoría de los mercados en Argentina son oligopólicos, es decir, de pocos oferentes. O sea, la abundancia normativa no significa eficacia, precisamente, ¿no? De hecho, la ley de defensa de la competencia, el órgano que tiene que funcionar, nunca funciona, nunca está en operaciones, etc. La ley de góndolas tuvo una reglamentación que achicó muchísimo el espectro de los que deben cumplirla, etc. Pero vamos a centrarnos en el tema de la protección
a los intereses económicos. La primera cosa que se me ocurrió en esta investigación fue ver qué decían los convencionales constituyentes cuando propusieron incluir en este artículo 42 eso de la protección de los intereses económicos. No dicen mucho. Si ustedes consultan las versiones taquigráficas de los convencionales, no dicen mucho, pero para resumir, si ustedes leen las declaraciones de los distintos convencionales, da la impresión de que proteger los intereses económicos del consumidor sería evitar que lo engañen, o sea, evitar la publicidad y las prácticas engañosas, evitar que se abusen de él, evitar los monopolios. Y uno se pone a pensar, bueno, a ver, si la idea era evitar los monopolios, bueno, tenemos el derecho a la libertad de elección. Si se quiere evitar las publicidades engañosas, está el derecho a la información adecuada y veraz. O sea, si la protección a los intereses económicos se resume leyendo lo que los convencionales constituyentes planteaban, a protegerlo de que no lo engañen, poca protección, digamos, y casi innecesariamente, o casi es innecesario agregar un específico derecho a la protección de los intereses económicos, o dicho de otra manera, los intereses económicos de los consumidores, uno puede pensar que son más profundos y más complejos que solamente que no me engañen con lo que me están vendiendo, que la licuadora tenga la velocidad que dicen, que la conexión a internet tenga la velocidad que dice y que la cocina sea de los materiales que se mencionan. Además, en mi opinión, si uno se para o se queda en esa idea, evitar que al consumidor lo engañen o que le realicen prácticas abusivas, me da la impresión de que se está manteniendo ese rol pasivo, que en muchos casos se piensa al consumidor. En la relación de consumo, el proveedor es el que tiene un rol activo porque propone el negocio, conoce sobre el negocio, es un experto del tema, muchas veces hasta inclusive tiene un mayor poder económico, y el consumidor parece un sujeto casi a veces diríamos infantilizado, que se limita a, para decirlo vulgarmente, a abrir la boca y tragar, digamos, a consumir en el peor sentido de la palabra, como si el fin de nuestra materia fuera el consumo, cuando en realidad el consumo no es más que un medio. Bueno, metiéndome en esta cuestión, una de las primeras cosas a las que le presté atención es que el derecho al consumo implícitamente contiene un derecho a no consumir. ¿Qué significa ese derecho a no consumir? Pues si no estaríamos en un deber de consumir. Yo lo traduje o lo conceptualicé en varios aspectos o varias facetas, ¿no? Un derecho a preservar la integridad patrimonial del consumidor, o sea, el consumidor tiene un derecho a la preservación de su integridad patrimonial, un derecho a no ser inducido al consumo, al endeudamiento ni al sobreendeudamiento, y también me pareció interesante reflexionar sobre
que este derecho a no consumir implica un derecho al ahorro, un derecho a ahorrar. Y de eso nos vamos a ocupar en buena parte de esta exposición, o sea, a tratar de bajar a tierra qué significa esto que estoy hablando, qué es esto de derecho a preservar la integridad patrimonial, derecho a no ser inducido del consumo y derecho al ahorro. Cuando uno se encuentra, cuando uno piensa, ustedes saben que un concepto capital, absolutamente capital en nuestra materia, es el concepto de relación de consumo. Un concepto que es absolutamente fundamental. Podrá haber o no contrato de consumo, pero para que haya consumidor y proveedor, tiene que haber un vínculo entre ellos, que es esta famosa relación de consumo, que puede ser de fuente contractual o extracontractual. Y en esa relación de consumo, cuando, por ejemplo, tomemos el caso más sencillo, el más sencillo de visualizar, digamos así, tomemos el caso de un mutuo bancario. Pensemos en un mutuo bancario donde el otorgante del mutuo, obviamente, es el banco y por lo tal califica como proveedor en cuanto a profesional, o sea, experto de la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado tenemos una persona, vamos a ponerle en este ejemplo una persona humana, pero podría ser una persona jurídica, una persona humana que recibe el dinero, por ejemplo, recibe los 300.000 pesos, vamos a suponer, ¿no? Tomemos un caso de home banking, básicamente un caso de home banking. Yo estoy, Jorge Rossi recibe un mail que dice: tenés preaprobado un préstamo de 300.000 pesos, así me dice el Banco Santander. Entré al home banking, y entro al home banking, ya que estoy, entro al home banking, y ando necesitando plata también, ¿no? Y miro, y digo, bueno, voy a sacar el crédito. Y saco, ¿no? Hago clic, y me transfieren los 300.000 pesos. Entonces, esa relación de consumo tiene por un lado a un proveedor acreedor y a un consumidor deudor. Me quiero enfocar en este aspecto sencillo porque se ve claramente quién es el acreedor, quién es el deudor. En otro tipo de contrataciones, recíprocamente, consumidor y proveedor pueden ser acreedores y deudores, ¿no? Una compraventa, por ejemplo. Pero acá es más fácil verlo. Uno de los planteos que hice en este artículo, que en realidad es un planteo que hice en mi tesis doctoral, porque este artículo tiene como base la tesis doctoral mía, que fue referida a la regulación del endeudamiento y el sobreendeudamiento de consumidores. Uno de los planteos que hice es que en la relación de consumo donde hay un proveedor y acreedor, o sea, proveedor que al mismo tiempo es un acreedor, un banco, por ejemplo, pero podría ser también otro tipo de sujeto, y un consumidor deudor, el derecho de propiedad del proveedor acreedor merece una protección común, que vamos a ver a qué me refiero con eso, mientras que el derecho de propiedad del consumidor deudor amerita una protección agravada. A ver, es muy común que cuando pensamos no solo en una relación de consumo, en una obligación, decimos acreedor, consumidor, el acreedor es el que tiene el crédito, y si pensamos en derecho de propiedad, casi inmediatamente asociamos derecho de propiedad con el crédito que tiene el acreedor, lo cual está perfectamente bien, es perfectamente razonable. Pero el deudor, también tiene una propiedad.
también tiene una propiedad en el sentido de un conjunto de intereses apreciables, como ya la Corte Suprema lo conceptuó hace décadas, ¿no? Propiedad como conjunto de intereses apreciables. Propiedad en un sentido análogo, aunque no sean dos conceptos absolutamente iguales, propiedad en un sentido análogo a patrimonio. Es decir, en esta relación de consumo, así como hay dos sujetos enfrentados, digamos así, también hay dos patrimonios enfrentados, dos patrimonios en juego. Y así como el patrimonio barra propiedad del proveedor merece protección, el patrimonio barra propiedad del deudor también merece una protección. Pero yo acá estoy diciendo que esa protección no es igual. Estoy postulando que esa protección es diferente, o debiera ser diferente. Que en un caso se merecería una protección común y en el otro una protección agravada. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Acá me baso en conceptos de otros doctrinarios, esto no lo inventé yo. Como la mayoría de las cosas en el derecho y en toda ciencia, uno va tomando lo que va diciendo otro. Orlando de apellido, un doctrinario que trabajó este tema, y él planteaba que la protección común de la propiedad es aquella que cede frente a necesidades de bien común, utilidad pública, protección de débiles jurídicos, etc. Para dar un ejemplo de lo que estoy hablando, imagínense, voy a tomar un ejemplo viejísimo pero muy útil, porque utilizan esta terminología. El caso Ercolano, que llegó a la Corte Suprema hace 100 años, donde se discutía la constitucionalidad o no de legislación de emergencia en materia de alquileres. En Argentina no cambia las cosas. En Argentina, si tiene algo bueno, es la regularidad en la emergencia, ¿no? Porque lo de Ercolano podría ser perfectamente aplicable a los decretos de necesidad y urgencia que tuvimos, con varias reiteraciones por las cuales se refinanciaron los alquileres y además se prorrogaron los contratos y se suspendieron los desalojos. Bueno, en Ercolano se estaba discutiendo una ley que había congelado los alquileres como legislación de emergencia. Y por mayoría, la Corte entendió, 1920, estamos hablando, la Corte entendió que la ley era constitucional, o sea, no era violatoria del derecho de propiedad del locador acreedor. En esa época obviamente ni hablábamos de proveedor, ni de derecho de consumo, ni nada por el estilo. Entendió, esta legislación de emergencia no es violatoria porque en determinados casos el derecho de propiedad, bueno, sabemos, no hay derechos absolutos, etcétera, etcétera. En determinados casos, el derecho de propiedad debe ceder frente a necesidades de bien común. Había en ese momento un grave problema habitacional en Argentina. Qué cosa rara, cosa totalmente superada hoy día, ¿no? O sea, 1920, 2021, no hemos cambiado demasiado en nuestras problemáticas. Entonces, ¿es constitucional? Bueno, pero me están afectando el derecho de propiedad. Bueno, pero es constitucional porque la necesidad de bien común es mayor que el bien individual. Y también mencionan, con otras palabras, la necesidad de proteger a débiles jurídicos o vulnerables, como serían los locatarios. Entonces, esta protección común del derecho de propiedad cede frente a, justamente, entre otras cosas, necesidades de bien común, utilidad pública, protección de débiles jurídicos. Y en cambio,
Protección agravada sería un concepto que se refiere, protección agravada o protección reforzada, se refiere a bienes que conforman lo que algunos llamamos el contenido mínimo de la propiedad, otros lo llaman el contenido esencial de la propiedad, bueno, son cuestión de palabras, digamos así, que ahora vamos a ver de qué se trata. Ahora me diría, bueno, pero está bien, pero ¿y por qué a uno hay que protegerlo más, al otro hay que protegerlo menos? Estamos hablando, volviendo al tema que nos convoca, de una relación entre un proveedor-acreedor, a quien yo estoy postulando que se lo tiene que proteger menos que al consumidor-deudor. ¿Y por qué? Y porque el primero, el proveedor, no nos olvidemos que el proveedor se caracteriza por ser un profesional. Eso es lo que define al proveedor. Si ustedes ven el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, se van a encontrar que más allá de la larga enunciación, comercialización, concesión de marca, producción, importación, distribución, bla, 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 el tema es que ese sujeto realiza, aún ocasionalmente, o sea, ni siquiera se requiere habitualidad, ese sujeto realiza una actividad de manera profesional. Y esa es la clave. Realiza una actividad de manera profesional. Y eso, la doctrina y la jurisprudencia lo traduce en el sentido de es un especialista, es un experto. Por ende, por ejemplo, aplicando la regla del actual artículo 1725, tiene una mayor capacidad de previsión, o sea, puede prever más los riesgos del negocio, por su experticia. Además que es el que propone el negocio. Entonces, digamos, bajándolo a tierra, banco que prestó 300.000 pesos a través del home banking con el sistema de usted tiene un préstamo preaprobado. Se supone que si tiene un préstamo preaprobado, el banco habrá hecho algún estudio de esa persona, de ese cliente. Bueno, en todo caso, si no lo hizo, es una negligencia del banco no haberlo hecho. Pero el banco es un especialista en eso. El banco, parece hasta una perogrullada, es un experto en esto de tomar y prestar plata. Y el banco, por esa experticia, puede tener una mayor capacidad de previsión de riesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato de duración. Porque a mí, Jorge Rossi, me están prestando estos 300.000 pesos, supónganse, en 36 cuotas. O sea, devolver en 3 años. Por lo tanto, vamos a estar vinculados 3 años. Y 3 años en la Argentina pueden pasar muchas cosas. Pueden haber devaluaciones, pueden haber hiperinflaciones, puedo perder el trabajo, me puedo enfermar, puede haber una pandemia, puede continuar la pandemia, puede haber una cuarta ola, vaya, se le pueden bajar extraterrestres, en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero el banco está en mejores situaciones de preverlo que yo, que gracias que me entero algo por los diarios, o por las redes. El banco se supone que no hace sus previsiones por lo que lee en Clarín o en Página 12, sino contando con una información distinta de la que puedo tener yo. Por lo tanto, puede asumir mejor los riesgos. De hecho, ustedes saben perfectamente que la tasa que el banco me cobra, entre otras cosas, una parte de la tasa que el banco me cobra, entre otras cosas, busca enjugar o diluir el incobrable. Es decir, la tasa bancaria, por esa razón la tasa bancaria
de préstamos hipotecarios va a ser siempre más baja que la tasa bancaria de préstamos sin ninguna garantía, porque el riesgo de incobrable en un caso es mucho más alto que el otro. Entonces un porcentaje de la tasa, que eso lo sabe el banco, porque se supone que para eso ha hecho los cálculos, un porcentaje de la tasa está destinada a que los que pagan cubran a los incobrables, cubran a los morosos, o por lo menos una parte de eso. O sea que los que pagamos, suponiendo que yo pago, le contribuyo al banco a absorber en parte, por lo menos, los incobrables, lo que no van a pagar. En cambio, el consumidor, que por definición no es un especialista de esa actividad, puede ser un abogado, como en mi caso, pero no soy un especialista de la actividad bancaria ni cuento con información calificada sobre ese tema. Estoy en una situación distinta de prever determinados riesgos y algo más, que ya aprovecho a decirlo en este momento. Yo puedo pensar, y tal vez dentro de 3 años puedo enfermarme y no poder trabajar. ¿Y cómo pago el préstamo? Lo puedo prever, pero ¿lo puedo evitar? Yo puedo pensar también, y en Argentina puede haber una devaluación, puede haber inflación, pero ¿lo puedo evitar? El banco, ya vimos, tiene algunas formas de cubrirse o de disminuir ese riesgo. No lo puede disminuir totalmente, tiene alguna forma. En el caso del consumidor, en medio de prender una vela, piensen en los que sacaron los préstamos UVA en el gobierno anterior, que era muy interesante sacarlos, y luego se encontraron con problemas a la hora de pagar las cuotas. Luego, tiempo después, se encontraron algunos de ellos con problemas a la hora de pagar las cuotas. Bien. Esto me lleva a reflexionar en otra cuestión. Si uno se pone a ver qué dice la Constitución Nacional sobre el derecho de propiedad, o qué dice el Código Civil y Comercial sobre el derecho de propiedad, y no dice nada. O sea, no dice nada. Dice, el derecho de propiedad es inviolable. Sí. Vale, está muy bien. Pero ¿qué es el derecho de propiedad? O sea, ¿qué contenido tiene el derecho de propiedad? Y en la época en que se dictó la Constitución Nacional, piensen ustedes que podríamos, simplificadamente hablando, decir que estábamos en el auge del liberalismo clásico, simplificando, estamos simplificando, el derecho de propiedad estaba concebido como una garantía de abstención estatal. O sea, se partía de la base de un Estado neutral o Estado gendarme, que no interviene en la economía, y un ser humano plenamente racional, que persigue sus intereses en forma plenamente racional, y al que si no molestamos, si no le interferimos, con su esfuerzo, con su habilidad, va a ir manteniendo, aumentando su propiedad, y si no pone el esfuerzo o la habilidad, lo va a reducir. Sea un Estado prescindente, un Estado neutral, un Estado que, a lo sumo, bueno, tiene el Poder Judicial para resolver los conflictos entre los particulares, pero que se abstiene de intervenir en economía, en la teoría, por supuesto, en la teoría. Y cuando hablamos de garantía de la propiedad, lo que queremos decir fundamentalmente es: yo, Estado, te garantizo que no te voy a quitar la propiedad de manera arbitraria. Te la voy a quitar, por ejemplo, con una expropiación, dándote una indemnización. Ahora, si nosotros vemos cómo manejaron este tema las convenciones, o sea, los tratados internacionales que actualmente tienen jerarquía constitucional,
nos vamos a encontrar que se ocupan del tema con otras palabras y con otro enfoque. No se preocupan tanto, o mejor dicho, no se preocupan exclusivamente en decir el Estado no le tiene que quitar propiedad, vamos a decirlo así, a los habitantes, sino que el Estado tiene que hacer algo. O sea, fíjense, en una concepción decimonónica, la protección de la propiedad era básicamente una omisión. No te vamos a sacar propiedad. Y si un particular te la quiere sacar, bueno, tenés los tribunales. Tenés el Poder Judicial. En cambio, los tratados internacionales con jerarquía constitucional enfocan el tema ya no tanto desde una omisión, no te vamos a quitar propiedad, los estados se comprometen a no quitarle arbitrariamente la propiedad a sus habitantes, sino que está enfocado en esos textos más como una acción. Los estados se comprometen a realizar actividades en favor de preservar y aumentar la propiedad de sus habitantes. Es decir, un deber estatal de preservar la propiedad. En esta charla no quería ponerme a leer artículo por artículo de los tratados, para no hacerlo demasiado largo y demasiado aburrido, pero los invito a que los lean. Acá en esta diapositiva me limito a mencionar algunos artículos de distintos tratados: Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde los estados firmantes se comprometen a, con otras palabras por supuesto, asegurar lo que doy en llamar, no solamente yo, sino otros, un contenido mínimo de la propiedad, a fin de posibilitar que la persona tenga, y estoy poniendo entre comillas lo que dice alguno de estos tratados, un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Y además se comprometen a una mejora continua de las condiciones de existencia. O sea, está todo muy lindo, todo muy lindo con la dignidad humana, pero con los derechos personalísimos, y con los derechos humanos, si le queremos agregar otra frase, pero si esa persona no tiene un mínimo de bienes indispensables, es todo palabra al viento, porque esa persona está abajo de un puente, digamos así. ¿Y qué dignidad puede tener si no tiene un mínimo de bienes para asegurarse esa subsistencia? Desde ya, antes que me lo pregunten, estoy hablando de un concepto cualitativo y no cuantitativo. Porque algunos van a decir, bueno, ¿cuánto tiene que tener entonces? Eso depende de cada sociedad y de cada época. Lo suntuario para una época y para una sociedad es común para otra. Así como en una época la electricidad era suntuaria, muchísimos años, desde la iluminación eléctrica era suntuaria, hoy es básicamente esencial. Y lo mismo está ocurriendo con, por ejemplo, Internet. Sin ir más lejos, antes de entrar a esta charla, un problema que tuve para entrar es que no recibía el ID, y no recibía el ID porque se había caído WhatsApp. Y claro, se cayó WhatsApp, se cayó el mundo. Tuve que recurrir a técnicas primitivas como mandar un mensaje de texto, que casi me había olvidado de qué era eso. Y después Patricia tuvo que recurrir a algo más primitivo todavía, que llamarme por teléfono. En cualquier momento hacíamos señales de humo. Bueno, entonces cosas que antes eran o suntuarias o sin ser suntuarias, meramente accesorias, con los años se van transformando en esenciales, fundamentales. Hoy día sin Internet, como dicen, no existís. Así de sencillo. Por eso en muchos países
se avanza a la declaración de servicio público de parte de Internet y otros medios de comunicaciones. Entonces, recapitulando un poquito, para que Gisela Strauch no se me duerma. La veo a ella. Hay otros que tal vez están durmiendo, pero no los veo. Ella tiene la desgracia de que la veo. Ahora se ríe. Está bien. Estoy logrando eso. Decía, recapitulando un poquito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la protección de los intereses económicos del consumidor, lo que implica, entre otras cosas, un derecho a no consumir. Y ese derecho a no consumir, a su vez, está compuesto por un derecho a preservar su integridad patrimonial, a preservar su propiedad. Y vemos, o por lo menos yo postulo, que hay un deber estatal de preservar la propiedad de los consumidores, el contenido mínimo de la propiedad, que voy a seguir avanzando sobre eso. O sea, realizar acciones positivas, no es solamente una abstención, no te voy a expropiar, no te voy a confiscar los bienes, sino realizar determinadas conductas, que después vamos a ver cuáles podrían ser. También entonces en ese derecho a no consumir surge un derecho a no ser inducido al consumo, al endeudamiento, al sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento que vamos a ver hoy es un tema que lamentablemente me temo que va a estar muy en boga en Argentina. Porque el cóctel de pandemia, caída de actividad, ya veníamos mal antes de la pandemia, no nos olvidemos de eso, ya veníamos mal antes de la pandemia con devaluaciones, inflación y desempleo. La pandemia fue como una especie de cachetada en el suelo para tirarnos un poquito más. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen deuda por servicios, luz, gas, ya ahí nos damos cuenta el problema. Es uno de los primeros indicadores de sobreendeudamiento, cuando hay alta morosidad en materia de pago de servicios. Ahora, yo entiendo que hay dos tipos de inducción al sobreendeudamiento. A una la denomino inducción sistémica, es decir, el sistema en el que vivimos, la forma de comercializar bienes y servicios, induce a consumir, a endeudarse y eventualmente a sobreendeudarse. Piensen, sin ir más lejos, lo puse de casualidad el ejemplo del préstamo por home banking, pero el préstamo por home banking, el famoso tenés un préstamo preaprobado de tanto, es tentador. Y si nos agarra un día cansados y con problemas de números, tal vez tomamos una decisión que en otros contextos no tomaríamos si tuviéramos que hacer más trámite, digamos. Si tuviéramos que ir al banco, presentar documentación, y eso nos llevará a reflexionar un poco más acerca de esto que estamos haciendo de manera tan sencillita como hacer un clic. O las veces donde se nos manda un mail o se nos llama por teléfono y se nos ofrece un servicio y terminamos contratándolo y después hasta nos ponemos a pensar y decimos, la verdad no sé para qué lo contraté esto, pero bueno, eran 300 pesos. Y después me llamaron y me ofrecieron un seguro de saldo por 200 pesos más, y bueno, también. Y después contraté Netflix, y después contraté Accor, y después contraté Teatrix, y son todos puchitos hasta que se hace un monto más grande. El sistema, no, por eso digo, no es una persona en particular, el sistema en el que vivimos induce a consumir
induce a endeudarse, es decir, a vivir en una economía de crédito, y puede llevar eso también al sobreendeudamiento, que todavía no lo definimos, lo vamos a definir en un ratito. Esa es una cuestión general, sistémica, es propia del sistema. Nos guste, no nos guste, es así. Algunas personas toman decisiones así salvajes como decir yo no tengo tarjeta de crédito, pero la mayoría no toma ese tipo de decisiones y todos andamos con nuestra tarjeta de crédito a cuesta o con nuestra tarjeta de débito. Pero también hay también se dan episodios de inducción específica sobre el endeudamiento, cuando un sujeto en particular es el causante del sobreendeudamiento. Para que no parezca que estoy totalmente en la estratosfera, se supone que un banco, antes de otorgar un préstamo, tiene que hacer un análisis de riesgo crediticio y no puede desentenderse de las consecuencias del préstamo que está haciendo. Y la evaluación del banco tendría, en algunos casos, que llevarlo a no otorgar el crédito, por entender que esa persona no está en condiciones de repagarlo, no está en condiciones de devolverlo. Es lo que, por ejemplo, en algunos de los proyectos de código de consumidor o de ley de consumidor denominan como préstamo responsable. Un deber del acreedor de evaluar y de asesorar al consumidor acerca de si está en condiciones o no de recibir ese crédito. Es más, un deber de abstención, de no otorgar el crédito si la evaluación es negativa. O sea, no partir de la base de, bueno, si este no me paga, con lo que me pagan, con la tasa de los demás me cubro, si se me hace incobrable, cedo los créditos a una agencia de cobranza, que lo vuelvan loco al pobre desgraciado, yo limpio el pasivo de esa manera. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Seguimos. Y voy a ver esto y después sí. Si hay preguntas, Patricia, haceme una seña en todo caso. Si querés hacer una seña, si hay preguntas, yo después dejo de compartir pantalla y voy. Si no, sigo para adelante. Sí, hay una por ahora y bueno, también hay dos. No sé si querés hacerlo ahora a las preguntas o... Decímelas en todo caso, bueno. Y veo si lo voy a tratar más adelante, lo dejo para más adelante, si no, si es algo que ya dije y no se entendió. No, esto es sobre una... especialmente los endeudamientos con las tarjetas y con las compras de autos y demás. Bueno, lo vemos entonces. Y no sé, la doctora Tonisi, si tiene algo sobre este tema. ¿Por qué no activas el audio? A ver, ahí te lo paso. ¿Ahí sí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, primero decirle que, bueno, lo felicito por la exposición que está llevando hasta ahora. Estoy muy de acuerdo con esa postura. No es muy habitual escucharla. Se ve que le ha llevado bastante tiempo hacer un estudio pormenorizado del tema, ¿no? Y no, lo que quería preguntarle era si puede reiterar un poco el concepto de lo que piensa que el Estado... la mirada que tiene el Estado frente a la propiedad privada, en el Estado actual, el presente, digamos. En realidad el Estado, yo diría el gobierno, porque según los gobiernos, ¿no? Sí. La mirada es al respecto porque la propiedad, porque usted hizo un paralelismo con los alquileres, y de alguna manera yo creo que, no sé si yo... digamos, lo puedo entender o no, por eso le pedía si lo puede reiterar, porque me pareció muy interesante su concepto. ¿De qué manera usted piensa que la injerencia del gobierno afecta, ¿no?, a la propiedad privada? Y en relación a los alquileres también. Bien.
justamente, un poquito más adelante en la exposición, yo iba a plantear de qué manera justamente el Estado puede afectar la propiedad privada. Espero entonces. Y va a ver, doctora, que algunas de estas cosas, lamentablemente, parecen más que políticas de gobierno, parecen políticas de Estado, porque sin importar el signo, se mantienen. Pero espero que sea más comprensible cuando más adelante lo mencione. Espero. Y respecto de esto, vuelvo a aclarar algo. Este trabajo es, digamos, la base de este trabajo es mi tesis doctoral. A lo sumo adecuada con algún retoque. Que después, si ustedes quieren, mi tesis está en internet, así que les puedo pasar, además del trabajo, que es cortito. Este es, digamos, como podríamos decir, es para el que quiere leer un poco del tema. El que quiere leer 220 páginas, bueno, tengo la tesis, pero esta sería una especie de resumen y, bueno, esto que vamos a ver ahora, un poquito, actualización del tema. Justamente el concepto de sobreendeudamiento que figura en esta diapositiva es el concepto que yo propuse en mi tesis, que tampoco es el gran invento de Dios, sino simplemente es tomar conceptos que se encuentran en legislación comparada y adecuarlo. Y acá uno de los trabajos pioneros en materia de sobreendeudamiento es un informe de la doctora Kemelmacher de Carlucci, que tiene ya ese informe años donde ella analizaba la legislación francesa en la materia. Después hay unos cuantos más que escribieron artículos que eran los Salieri de Kemelmacher, porque uno leía el artículo y tomaron a Kemelmacher y agregaron 2 renglones, pero Kemelmacher fue una de las pioneras en la materia. Este estado de sobreendeudamiento sería una situación de imposibilidad cierta, actual o futura, de cumplir con las obligaciones generadas en relaciones de consumo, en la que se encuentra un consumidor de buena fe, sin afectación de su dignidad por menoscabo del contenido mínimo de la propiedad. Es decir, esto no tiene que ver necesariamente con un estado de cesación de pagos. Esto tiene que ver con una situación en la cual el consumidor, y por eso digo, no es cuantitativo, es cualitativo. Lo cuantitativo a lo sumo puede generar presunciones. Es una situación en la que el consumidor, si quiere cumplir con todas las obligaciones que tiene, pierde su calidad de vida, pierde su dignidad, digamos así. Se ve afectado su dignidad porque tiene que, imagínense, trabajar de lunes a lunes, sin apenas descansar y mal vendiendo tal vez buena parte de sus bienes. Es una situación, de hecho, que debe ser analizada en cada caso. De hecho, no, por ejemplo, si yo soy un locatario y tengo deudas que abarcan el 40% de mi salario, sin contar el alquiler, no estoy en la misma situación que si yo tengo ese mismo porcentual de deudas, pero soy propietario. ¿Por qué? Porque en un caso no tengo que contar con el pago de los alquileres, que todavía me toman mayor capacidad de ese salario. Esta definición, que es similar a la definición de un proyecto brasileño, que es similar a la ley italiana, con distintas palabras, hablan de contenido esencial de la propiedad, contenido que no afecte la calidad de vida, o sea, ponen un piso, como diciendo, esa propiedad, ese mínimo,
Si es afectado, ya estamos en un caso de sobreendeudamiento. Esta definición es muy similar a la del artículo 81 de los 3 proyectos de ley actualmente presentados. El proyecto de ley de defensa del consumidor que está en el Senado y los 2 proyectos de código, esos se llaman proyectos de código, que están en la Cámara de Diputados. Y es similar también a un proyecto que todavía no ha sido presentado, pero que ya está terminado, del diputado Ramón. Así que, digamos, no es una definición loca esta, sino que tiene cierto consenso. Entonces, por un lado, ¿qué políticas tiene que realizar o tendría que realizar un Estado o un gobierno, como quieran decirlo? Yo creo que es un Estado, porque tendría que ser una política de Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo Estado nacional, provincial, comunal. Y cuando digo políticas, lo digo en el sentido de normativa e implementación de la normativa, ¿no? Porque si yo tengo normativa pero no la implemento, que es lo que pasa muchas veces en la República Argentina, es como si no tuviéramos. O sea, yo siempre invito a los colegas a darle una leída a los primeros artículos del Código de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.133, que por ahí anda, si no se quedó dormido, anda Ganino, que lo conoce más que yo a la ley esa. Si ustedes leen acá anda muy bien. Si ustedes leen los primeros artículos de esa ley sobre etiquetado ambiental, consumo sustentable, desarrollo sustentable, parece Suecia. La provincia de Buenos Aires parece Suecia, Noruega y Dinamarca. Ahora, el problema es la implementación de eso. La ley es del 2004. Tuvo una serie de reformas, pero la ley es del 2004. Todo llena de... Ojo, tiene otras cosas muy importantes y que son muy, muy útiles. Me estoy refiriendo a esa parte. Una parte que bellísima, pero el problema es que no se cumple. Entonces, por ejemplo, en materia de sobreendeudamiento, no tenemos hoy por hoy en nuestro derecho positivo nacional, no tenemos una regulación del tema. No la tenemos. La ley que podría servir para eso, suponiendo que adoptamos una solución concursalista, la ley de concursos no se ocupa en la práctica del sobreendeudamiento de personas humanas, ni siquiera en los pequeños concursos. O sea, no resulta útil. Más allá de que muchas veces, muchos abogados, como no tienen otra herramienta y tienen un jubilado sobreendeudado, por ejemplo, que es bastante común, le piden la quiebra, a ver qué pasa. Y según el juez que les toque, puede tener un tránsito diferente. Pero el mecanismo del concurso y la quiebra, tal como está regulado en la actual ley, no es para eso, no funciona para eso. Así que a nivel nacional no hay. Todos los proyectos de reforma, de cambio, porque todos los proyectos plantean la derogación de la actual ley de defensa del consumidor y su reemplazo, todos los proyectos se ocupan del sobreendeudamiento. Entonces, pero insisto con esto, tomando lo que hablábamos con la doctora Tomisi, a la que veo en múltiples Instagrams y conocida su cara enormemente. No alcanza con tener un par de artículos que digan estado de sobreendeudamiento es tal cosa, hay que evitar el sobreendeudamiento. Es necesario tener
una implementación de eso. Por ejemplo, en algunos países, dentro de defensa del consumidor o fuera de defensa del consumidor, hay oficinas de asesoramiento en materia de endeudamiento familiar. O sea, donde una persona puede ir, plantea la situación que tiene, las deudas o no, y le sugieren una estrategia para revertir eso, o por lo menos para frenarlo, o en todo caso, para salir del estado de sobreendeudamiento. Acá en Argentina tuvimos un proyecto a nivel Ciudad de Buenos Aires hace muchos años que iba a implementar un programa de atención del consumidor sobreendeudado. La ley salió y fue vetada. Fue vetada con el fundamento de que básicamente era muy difícil implementarla. Y a nivel nacional no tenemos nada desde el punto de vista ley. Y a nivel provincia sí tenemos el ejemplo de la provincia de Mendoza, que en su código procesal tiene una regulación del sobreendeudamiento. El problema es que han habido planteos de inconstitucionalidad con esa ley provincial. Por entender que es atribución del legislador nacional regular la cuestión. Es un tema muy delicado porque hay que trabajar en dos vías. Una vía es la prevención del sobreendeudamiento, y ya les adelanto que un remedio interesante para la prevención del sobreendeudamiento en manos de abogados y jueces creativos es la acción preventiva y o la medida preventiva del Código Civil y Comercial. Y desde ya todavía no vi las preguntas de los endeudados por planes de autoahorro y por deudas bancarias, pero se están utilizando ya medidas preventivas provisorias a fin de, por lo menos, frenar el aumento de las cuotas o incluso retrotraerlas. Entonces, la prevención del sobreendeudamiento es un tema interesante. Una herramienta que tenemos hoy para la prevención del sobreendeudamiento es esta gran herramienta que es la acción o la pretensión preventiva, como le dicen algunos más técnicamente exquisitos, o la medida preventiva que puede tomar el juez de oficio. Artículos 1711 y siguiente del Código Civil y Comercial. Una herramienta fabulosa para el derecho privado en general y para el derecho del consumo en particular. Fíjense ustedes que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene de una manera tan desarrollada las medidas preventivas como lo tiene ahora el Código Civil y Comercial. No quiero decir que la Ley de Defensa del Consumidor no plantee la prevención, pero no la tiene tan desarrollada. Tiene apenas algunas palabras que nos dan a entender eso. Todos los proyectos actuales, con más o menos detalle, plantean el tema de incorporar las medidas preventivas a la legislación de consumo. Y la otra herramienta es, bueno, cuando ya está sobreendeudado, ya no podemos prevenir nada, ver cómo se sobreendeudó y cómo hacer para que tenga lo que se conoce, traducido, como, porque esto viene del derecho norteamericano, como un nuevo comienzo, un fresh start, limpiarse y tener una segunda oportunidad. Y eso implica, por ejemplo, hacer un análisis de cómo esa persona llegó a estar sobreendeudada. Porque el sobreendeudamiento puede ser por distintas razones. La persona puede haberse sobreendeudado porque ella o un familiar cercano cayó gravemente enfermo y tuvo que incurrir en una serie de gastos. Porque sí, porque si no se muere y gastos de tratamiento, esa es una razón. Algunos lo llaman a eso sobreendeudamiento pasivo. Hay muchas
definiciones, o también puede ser porque fue inducido al sobreendeudamiento, y ahí tenemos la diferencia, inducción sistémica o inducción específica. Hubo maniobras de parte de un acreedor de mala fe, y no en el sentido de doloso, incluso no haber cumplido con ese deber de no otorgar préstamos que la otra parte no podía recuperar. O puede haber pasado también que el tipo o tipa, para ser inclusivo, o tipe, se endeudó pensando ya de entrada que no iba a devolver un peso. A ese último no lo vamos a proteger. Yo empiezo a sacar préstamos por todos lados con la deliberada intención de no devolverlo. Ese no es un caso que merezca tutela, pero sí merece tutela el caso no solamente del que no tuvo otro remedio que endeudarse porque se había quedado sin empleo y tenía que seguir pagando, y tuvo que sacar un segundo préstamo, sino del que, bueno, tuvo un familiar enfermo, o hubo una devaluación, o una hiperinflación, y también el caso de aquel que fue inducido, ¿no? Le hicieron creer que podía devolver el préstamo cuando no lo podía devolver. Porque no tenemos la misma experiencia que puede tener un banco. Entonces, ¿por qué me meto en esto? Porque si yo parto de la base, en este momento yo estoy viendo a la doctora Dalbano, estoy viendo a la doctora Tomisi y estoy viendo a la doctora Strauss. Son los tres que estoy viendo. Entonces, supongamos que son tres acreedoras mías. Strauss y Tomisi son acreedores de buena fe. Dalbano Torres no. Dalbano Torres se aprovechó de esa inexperiencia que yo tenía. ¿Qué se hace en este proceso de sobreendeudamiento que en algunos países tiene una etapa administrativa y eventualmente después una etapa judicial, en otros países es exclusivamente judicial, en otros países es exclusivamente administrativa? Y lo que se puede hacer, además de negociar quitas, prórrogas, etcétera, es castigar a ese acreedor de mala fe, que en nuestro ejemplo sería Dalbano Torres. ¿Castigarla con qué? Y puede ser con la quita de intereses, con la quita de parte de capital o con la pérdida total del crédito. Ojo que no estoy hablando de fantasía, de algo que se me ocurrió a mí en este momento, sino que en otros países esto está así, y en los proyectos, hubo muchos proyectos de sobreendeudamiento en nuestro país con distintos títulos, también estaba prevista esta cuestión, o sea, separar las aguas de quiénes son los distintos acreedores. Después, otra política, dentro de este deber estatal de proteger la propiedad, y contestando en parte la pregunta, o siguiendo con la contestación de la pregunta de la doctora Tomisi, bueno, adoptar medidas para no estimular la inducción al sobreendeudamiento. Es decir, se supone que si hay un problema sistémico, el Estado tendría que realizar una política contrasistémica. En cambio, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, desde el Estado se estimula el consumo. Se estimula un consumo a veces poco responsable. Se adoptan a veces medidas desde el mismo Estado que suenan, por decir lo mínimo, contradictorias, como por ejemplo, tomo medidas para desestimular el tráfico de automóviles y después estimulo la compra de automóviles, con líneas de créditos blandos, con equivalentes a la hora 18, pero pensados para, no sé si se entiende lo que quiero decir. Por un lado, bajo toda una directiva de, no, por la contaminación, bla, 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 no pongo desestimulo
supuestamente el uso de automotores. Pero hay dos cosas contradictorias que hago. Una que hago y otra que no hago. ¿Qué es lo que no hago? No invierto nada en transporte público, o invierto poco. Entonces, ¿cómo viajo? Eso se está viendo mucho en la pandemia ahora. Y dos, estimulo la compra de automotores. Entonces, ¿qué lógica tiene esta política de Estado? En algunas épocas se hablaba del consumo patriótico. En el New Deal de Roosevelt, con el consumo patriótico. Muy keynesiano en ciertas cosas, lo que estoy diciendo, pero no me voy a meter con Keynes ni nada por el estilo. Pero quiero decir, en muchos casos, el Estado, partiendo de la base de que el motor de la economía es el consumo, estimula, induce a un consumo o a un consumismo que puede terminar generando altos niveles de endeudamiento o llegar al sobreendeudamiento. Es decir, para darle a todos los gobiernos y para quedar mal con todo el mundo, ya que estoy, si yo establezco un sistema de préstamos UVA, tengo que partir de la base de que voy a tener una inflación baja, pero no la base de deseo tener una inflación baja, voy a ponerle una vela a la Virgen para tener una inflación baja, sino que tengo que realizar políticas que conduzcan a eso, porque un sistema basado en UVA funciona bien con baja tasa de inflación. Si tiene alta tasa de inflación, pasa lo que pasó. Entonces, si yo pongo, siempre lo digo mal, ahora lo voy a decir bien, si yo pongo el carro delante del caballo, no trabajo primero la política antiinflacionaria y largo un plan hipotecario de 15, 20 años, pueden pasar las cosas que pasaron. Es como para construir el techo sin los cimientos. O sea, se estimuló, se indujo a determinada adquisición de bienes y después esa no se pudo sostener en el tiempo. Y también otra cosa, por supuesto, otra política es prevenir y sancionar esto, la inducción específica al sobreendeudamiento, para que no haya Dalvano Torres, digamos así, para que los acreedores de mala fe sean castigados vía daño punitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, no alcanza con sacar la ley, necesitan políticas al respecto, porque si no, no pasa nada. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, el maestro Gersi decía, si los jueces hubieran cumplido al pie de la letra con varias de las modificaciones de la ley 17.711, no hubiera sido necesario sacar la ley de defensa del consumidor. Fue por la poca interpretación, el poco desarrollo jurisprudencial del abuso del derecho, de la lesión que estaba destinada a combatir la usura y de otros mecanismos que, bueno, dijeron, vamos a sacar más legislación, vamos a ser más precisos en la protección. Entonces, siguiendo, todavía no terminé, doctora, con su pregunta, por eso es una pregunta larga, siguiendo con esto, este derecho constitucional o convencional a mantener e incrementar el ahorro, implica un derecho a no descapitalizarse, no perder capital. Ahora, a ver, quiero aclarar esto, antes de que se me tiren encima. Yo no estoy diciendo que el Estado tiene que evitar que yo tome malas decisiones. Yo soy grandecito. Yo lo que estoy diciendo es, y se va a ver un poquito mejor, por ejemplo, cuando hablo de conservar patrimonio, y cuando hablo de esto, de que el Estado pueda adoptar medidas para que las personas puedan conservar el contenido mínimo de la propiedad, que lo habíamos dicho antes, medidas antiinflacionarias, medidas de desestímulo a la comercialización de bienes de rápida obsolescencia y bajo valor de reventa, medidas de estímulo a la adquisición de bienes de reserva de valor. Sabemos que hay dos, a grandes rasgos, digamos, dos grandes categorías de bienes. Bienes que nos capitalizan y bienes que nos descapitalizan.
Este muchacho, llamado celular, es un bien absolutamente necesario hoy día, para bien, para mal, pero si no tenemos uno de estos estamos muertos. Pero esto no nos capitaliza nada. Esto ya el día que lo abrimos de la caja vale menos. A los 6 meses vale muy poquito, al año no vale prácticamente nada. ¿Por qué? Porque están diseñados como bienes de rápida obsolescencia. Llega un momento en que ya el nuevo software no es compatible, lo tenemos que cambiar. Y en algunos casos, no quiero generalizar, dura el hardware, los fierros, duran menos. Siempre se da el viejo ejemplo del Nokia 1100, que podemos romper una ventana con el Nokia tirándolo y el Nokia sobrevive, y estos, a mí el Nokia me duró creo que 7 años. En realidad podría seguir funcionando si quisiera. Estos muchachos a los 3 años ya me debe que tirarlos y conseguirse otro. Entonces no son bienes de reserva de valor, no tienen valor de reventa y tienen una rápida obsolescencia, así como y muchos otros. Un inmueble, en cambio, es el ejemplo típico, sobre todo en Argentina, de bienes de reserva de valor. Es un ejemplo típico. En otros países podría ser acciones, en países donde hay mercado de capitales, acá no tenemos. Sancionar las prácticas de terceros que realicen actividades que disminuyan la propiedad. En cambio, las políticas inflacionarias y las políticas de estímulo del consumismo son lesivas del derecho al ahorro. Lo que pasa es que hay generaciones en Argentina, lo digo de una manera un poco exagerada, que ni saben qué es el derecho al ahorro. Todos sabemos que poner la plata en un plazo fijo hoy día es perder plata. Y estábamos todos los días, ¿qué hacemos? El dólar, el no dólar, compro oro, hago el blue, hago el rulo, compro bitcoins, me fundo con los bitcoins. Entonces, políticas inflacionarias y políticas de estímulo al consumismo las venimos teniendo desde hace muchos años con distintos gobiernos. Lamentablemente es casi una política de Estado, en algunos casos, es una política de Estado. Y terminan desprotegiendo al consumidor, lo terminan haciendo cautivo, en definitiva. Un tema de que quería mencionar, y ya voy terminando, es un concepto que en Argentina lo trató hace bastantes años la doctora Teresa Zamudio, un concepto que traducido sería la fuerza mayor social, un concepto distinto del clásico caso fortuito y distinto también de la clásica teoría de la imprevisión, ¿no? La excesiva onerosidad por hechos sobrevinientes extraordinarios e imprevisibles. Acá se trata, esto es un concepto que se normativizó en los países nórdicos, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca. Hay ciertos hechos que son previsibles, enfermedades, por ejemplo, pérdida del empleo sin causa, digamos. Bueno, me despidieron, pero son inevitables. O sea, no tengo posibilidad de evitar enfermarme o de evitar enfermarme gravemente, quiero decir, o ser despedido, o atravesar situaciones como un divorcio. Y esas situaciones que son previsibles, pero son inevitables, pueden hacer imposible, o en todo caso excesivamente oneroso, el cumplimiento de una obligación. No califican propiamente ni como caso fortuito, ni tampoco como imprevisión, porque faltaría ese aditamento de lo extraordinario. Pero genera que esa persona
se encuentre en una situación de dificultad para poder cumplir con la obligación. Y en ese caso, en algunos países, se establecen, acá puse un ejemplo, se establecen, un ejemplo de posible artículo me refiero, se establece la posibilidad de solicitar una prórroga y o, según el caso, una reducción de su deuda. En Argentina no tenemos desde el punto de vista normativo un artículo así. Sí, es verdad que la jurisprudencia muchas veces interpreta la lesión, cuando el lesionado no es un comerciante, un empresario, digamos, hay dos criterios muy fuertes en materia de lesión. Si se trata de un contrato entre dos empresarios, los jueces son muy restrictivos para aplicar la resolución o readecuación del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente. En cambio, si el supuesto lesionado es un, como decimos vulgarmente, un particular, hay un criterio más flexible de parte de la jurisprudencia y en ocasiones, más que a lo extraordinario de la situación, el juez hace hincapié en lo inevitable de la situación. En Argentina, una devaluación es extraordinario. Una hiperinflación, una inflación es extraordinario. Y no sé. En Suiza, que es el ejemplo que siempre pensamos, sí, claro, es extraordinario. Acá sí tuvimos un caso extraordinario que fue el de la pandemia, ahí no vamos a estar a meternos mucho no hay mucha duda al respecto. Pero otros hechos de nuestra economía, donde en semanas podemos cambiar, y de pronto hoy podemos comprar dólares sin ningún problema, y a la semana solo podemos comprar hasta 10.000 pesos, y después podemos comprar solo 200 dólares, y no sabemos si mañana no podemos comprar más dólares. Es algo que pasa así, pasa así. Y los que tenemos determinada edad ya recorrimos todas las medidas económicas habidas y por haber. Y para terminar, entiendo que sin libertad de elección ni protección de los intereses económicos, protección en este sentido, con estas medidas, y entendiendo eso, que la protección de los intereses económicos del consumidor no es solamente evitar que lo engañen, y nada más que eso, por eso puse no solo de los proveedores que abusan de su posición, sino del Estado, que en nuestro país se confunde con el gobierno. El consumidor queda en una situación cautiva de los proveedores y cautiva del Estado. Llámalo clientelismo también, es lo mismo. Donde queda continuamente, se le da un tratamiento, yo a veces lo digo y con esto voy terminando, se le da un tratamiento parecido a proporcionarle alcohol, hacerlo alcohólico y después ofrecerle un plan para rehabilitarlo. No le ofrezcas alcohol primero, no lo hagas alcohólico. Entonces, si las políticas estatales inducen al consumo, al endeudamiento y o se desentienden de ese fenómeno, estamos en la situación del que le da alcohol a alguien para hacerlo alcohólico y después le saca un programa de rehabilitación que sería la Ley de Defensa del Consumidor para que se rehabilite un poco y vuelva otra vez a consumir y vuelva otra vez a caer en el mismo círculo.